Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, ¿Todo bien, un bien? gustazo. Bueno, igualmente. Bueno, Miguel, estamos aquí por la conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria. Queremos que nos cuentes un poco tu historia, quién sos, de dónde venís y qué fue lo que te sucedió en la época del golpe militar. Bueno, mirá, yo soy de La Pampa y estaba estudiando en La Plata, arquitectura, y bueno, militaba en la Juventud Peronista, igual que mi hermano. El 18 de enero nos van a buscar a los dos para matarnos. A mi hermano lo matan porque lo encuentran y yo viajaba a Misiones, ¿viste? Le iba en el tren, llegando a Posadas, cuando a él lo mataban. Y bueno, sabemos por mi cuñada, porque me van a buscar a mi casa, ¿viste? Bueno, ahí se dan cuenta, mi cuñada se da cuenta que lo tenían a Sergio en el auto ya. Mi hermano sabía que yo me había venido a Misiones, porque mi otro hermano decía, ¿cómo lo habrán torturado a Sergio para que diga dónde es tu casa? Dice. Le digo, no te pongas mal porque en ese aspecto él sabía que yo me había ido. O sea que por lo menos ese sufrimiento no lo tuvo. Y bueno, cuando llego a Misiones, ya decidimos quedarnos porque se había como ya desatado como una matanza, ¿viste? Y era muy problemático, digamos, volver a La Plata, al barrio donde te estaban esperando la patota, ¿viste? Porque en realidad era una patota del CNU, Concentración Nacional Universitaria, que era una banda armada de derecha que trabajaba con los militares para ya generar las condiciones del golpe, ¿viste? Entonces justo mi padre era senador nacional y matar a los dos hijos del senador, ¿viste? Era como que, bueno, el clamor iba a ser que vengan que vengan los militares, ¿viste? O sea, ya incendiar el país, ¿viste? Estaban en esa postura. Un Ujú. poco así se explica, digamos, la hazaña con que actuaban en esa época estos grupos, ¿viste? Que salían a buscar gente para matar, ¿viste? O sea que el Entonces golpe hace, empezó antes del golpe, digo, antes del 24. exactamente, sí, sí, eran paramilitares ya organizados en grupos y comandados ya desde los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se enganchaban con algunos grupúsculos derechosos militaristas del peronismo incluso, para capturar y matar militantes. En ese aspecto, viste, la CNU mató más de como 200 personas. Hay muchas causas ahora. El jefe de la patota que mató a mi hermano está prisionero con perpetua, no por la causa de mi hermano, porque no tenemos muchos testigos, viste, pero como hay tantas causas, y ahora se está sustanciando para los demás, ¿viste? De ese grupo, como porque no prescribe, porque el accionar de las 3A y de estos grupúsculos se los declaró ya como terrorismo de Estado. Ujú. Entonces no prescriben las causas. ¿Cuándo te das cuenta y cuándo se empieza a oler que el ambiente social o el clima de la calle empieza a cambiar? Bueno, cuando empiezan a matar militantes ya más seguido, ¿viste? En La Plata, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vos mataban a un militante, vos ibas al velorio y te esperaban afuera del velorio y te mataban también. En esa escalada fuimos marcados yo y mi hermano y a mí no me, justo yo me había ido, justo el día anterior me había ido, fíjate que en todo el año no me había ido de vacaciones. Es una cosa como que la muerte me fue a buscar y yo no estaba. O sea, ¿vos Igual te que vas de cuando vacaciones o sabías que te iban a ir a buscar? No, me iba de vacaciones yo. Yo, o sea, ¿cómo te puedo decir? Era una situación extraña, porque nosotros pensábamos que probablemente nos iban a matar y sin embargo seguíamos ahí militando, ¿viste? Era como un compromiso. Yo creo que éramos muy ingenuos también, un poco suicidas, porque, ¿viste la teoría guevarista, que había que morir para parir la patria nueva, ¿viste? Ujú. Y esa teoría guevarista de dar la vida, ¿viste? También deviene de San Martín y de las Sí. luchas esas, o sea, Seamos libres, donde, lo demás no claro, que importa, lo ¿no? demás no importa nada, ¿viste? Si te matan, te matan. O sea,
me parece que hay esa cosa tremenda que en ciertas etapas de la historia se dan esas situaciones donde es difícil después verla en otra etapa histórica como lógica. Nosotros en este momento no haríamos una cosa así, no sé si me entendés. Ujú. Y no quisiera que uno de mis hijos se sacrificara y dé su vida por algo que en realidad no es tan concreto. ¿Y vos con tu Porque, padre después hablaste? Digo, porque esto que me estás diciendo me lo estás diciendo como un adulto ya formado, no la inconsciencia de esa juventud. Eh, ¿Tu padre qué hablaba de esto? ¿Qué les decía? ¿Qué y no, comentaban en su casa? mi padre estaba muy, como con culpa, ¿viste? Eh, Sinceramente yo pensé que mi familia me iba a echar un poco más la culpa a mí, ¿viste? Pero me di cuenta que mi padre asumió toda la culpa de la militancia de nosotros, porque mi hermano era menor que yo, ¿viste? Era como que formábamos un dúo, ¿viste? Ujú. Entonces digo, bueno, yo me sentía un poco culpable también, ¿no? O sea, te pasan muchas cosas por la cabeza, porque ahí empezás a caer en la cuenta de si vale la pena, ¿viste? Pero ya lo mataron al otro, ¿viste? ¿Te das cuenta de lo que te digo? O sea, es una cosa que vos no la podés evaluar bien centrada antes que pasen. Sin embargo, hubo muchos compañeros que sí lo vieron y se replegaron hacia el exilio exterior o el exilio interior. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Misiones, mi viejo me dice, bueno, ya te tengo los pasajes y todo para irte a España, ¿viste? Y a mí me daba como que era una deserción, no sé si me entendés. Más allá de que ya sabías que habían matado a tu hermano, digo. Ya habían matado a mi hermano, yo no podía hacer nada, estaba guardado en la selva misionera, pero igual no me quería ir, ¿viste? Entonces había como una lucha así emancipadora por parte nuestra, que creíamos que era tal, pero después, ¿viste? Nos dimos cuenta que no teníamos un poder, digamos, como para revertir la historia, porque el pueblo peronista, cuando viene la represión, se repliega, porque viste que estaba la consigna libres o muertos jamás esclavos. Sí. Bueno, la gente que dice libre o esclavo jamás muerto, era una consigna equivocada, ¿entendés? Porque la gente no quiere morir, no quiere asumir la consigna libre o muerto jamás esclavo. Vos le decías eso en un barrio a una persona, le decía, no, pará, yo quiero seguir viviendo, Llegás a ¿eh? Misiones y en qué momento a vos te meten preso el Claro, me gobierno. quedo en Misiones y ahí, viste, conozco a los militantes de Juventud Peronista y en un momento se produce un conflicto en el interior de Misiones, que era los minifundistas de la yerba mate Ujú. se rebelan, viste, contra qué sé yo, un montón de situaciones que vivían, y entonces caen todos los milicos porque se suponía que había un comando montonero en la selva, viste. Entonces caen, viste, así todo, y yo estaba en Misiones, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que pasaba eso. Sin embargo, viste, bueno, hubo una gran batida, viste, donde caemos todos. Y yo, bueno, me llevan a torturar, qué sé yo qué, y yo me mantengo en que yo era un allegado de la juventud peronista, viste. Eso hace que, bueno, después de la tortura, la desaparición, viste, que vivimos, viste, estuvimos 15 días desaparecidos, qué sé yo, me legalizan. Me legalizan. Esto fue en octubre, noviembre del 76. Y legalizarnos era como devolverte la vida, ¿viste? Eran como que los tipos eran dioses, ¿viste? Decíamos, a este lo matamos, a este va a la cárcel, a este va a la libertad, ¿viste? Ellos decidían, o sea, esa cosa, esa suma del poder y además disponer de la vida y la muerte de las personas, ¿viste? O sea, eso es un poco lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? ¿De qué dependía Este, que a vos te dijeran, bueno, vos dentro de 15 días te legalizamos, sos un preso político? ¿De qué dependía? ¿O de quién dependía? Dependía del comando, en este caso, de la séptima brigada del segundo cuerpo ejército, que estaba a cargo Galtieri a fines del 76. Viste que el ejército se dividía en cuerpos. Y nosotros Ujú. dependíamos de una brigada que dependía del segundo cuerpo, que estaba en asiento en Corrientes. Esos tipos, junto con los jefes de policía, evaluaban. A ver, este tipo que hizo, ¿viste? Te tenían ahí, ¿viste? Vos estabas desaparecido.
tirado, todo torturado en un cuartito, viste, que no te podías ni mover, y los tipos decidiendo si vos ibas a vivir o no. Era una situación tremenda, viste, pero nosotros era como que ya estábamos jugados, viste. Vos sabés que llega un momento en que a vos ya no te importa nada, que hagan lo que quieran, los tipos, viste, están muy en esa situación, viste. ¿Cuánto juega la cabeza en ese momento, Miguel? Y en ese momento poco, porque como venís torturado y todo, ya estás como relajado, así, ¿viste? No te importa, no es que no te importe nada, no podés hacer nada. Y eso ya te libera de responsabilidades de lo que vos podés evaluar, elucubrar, planificar, y menos ejecutar, no podés hacer nada. Bueno, ahí no, ahí es como que estás anulado. Y eso es lo, bueno, lo que lograban ellos, pero bueno, era la situación objetiva que estabas viviendo, ¿no? ¿Y Además, cuánto con todo la tiempo bola. duró esta posición? Supongo que en algún momento habrán dicho, bueno, vamos a estar acá por mucho tiempo, tenemos que tratar de encontrar algún tipo de estrategia con el humor, con alguna charla, bueno, no sé si podían escribir o hablar entre ustedes, entre los compañeros. No, 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 ahí cuando estábamos desaparecidos estabas anulado como persona, o sea, éramos 20 tipos en una piecita de 3x4 sin ventana. ¿Sabés lo que era eso? 15 días estar así, un olor a podrido impresionante, era nauseabundo. ¿Viste? Cuando abría la puerta, cuando entraba un milico, vos te das cuenta por el olor a perfume. Aunque el tipo se hubiera bañado nada más, ¿viste? Se hubiera enjabonado un poco, ya le sentías el olor del perfume de la persona, ¿viste? Hasta distinguíamos los perfumes de uno u otro. Te quiero decir que estando en esa situación, estás como en pasivo. Después, cuando te llevan a la cárcel, ahí que te legalizan, ya ahí tenés enfermero, tenés dentista, te podés bañar, podés, qué sé yo, hasta leer un diario, ¿viste? Podés compartir con otro. Estás Así en un todas las torturas pabellón. seguían mientras ustedes estaban Bueno, legalizados, no, digo. no, en la cárcel ya los tipos se tenían que manejar con el régimen carcelario. Porque había gente de carrera, ¿viste? O sea, están los guardias del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros nos pasan al Servicio Penitenciario Federal. Bueno, en ese caso había una guardia que nos sacaba a pegar a la noche, ¿viste? Pero era eso nomás. El resto estábamos tranquilos, ¿viste? ¿Y esto era todas Y, las pero noches? Digo, eran todas las noches que no, sabían que... no, cada, qué sé yo, 1 o 2 veces por semana te sacaban a pegar. Lo que pasa es que sacaban, llamaban a 1, 2, 3, vos estabas ahí esperando que te llamen, viste, a las 4 de la mañana. Y había uno que nunca lo sacaban, viste, y estaba re nervioso que nunca lo sacaban. Entonces les fue a pedir al tipo de la guardia que lo saque a pegar, porque ya no aguantaba más los nervios. Fíjate vos la contradicción que se le había armado a él, de que a nosotros no nos pegaban, entonces después ya dormíamos tranquilos, no nos iban a pegar por un mes, ya no te pegaban, no sé si me entendés. Viste la psicología cómo te va cambiando, porque no es solo que vos estás preso, sino que vos estás, y está indefinida tu situación, no sabés qué va a pasar con vos, no tenés causa penal, no hay ningún juez que se haga cargo, estás bajo el régimen militar y no sabés si vas a salir y cuándo vas a salir en libertad. Sumado al hecho de que tenés que asimilar de que por ser un militante revolucionario estás preso, Jugaban con la incertidumbre de porque ustedes, digamos. la incertidumbre, pero también asumir el presidio, ¿viste? En sí. Claro. También después la incertidumbre. Porque yo calculo, esto es una cosa personal, de que una persona que cometió un delito y está en la cárcel, un poco, de algún modo, se hace cargo de su delito y asume el presidio de un modo objetivo porque cometió el delito y bueno, dice, bueno, asalté a mano armada, viste, una estación de servicio y estoy acá. Y me dieron 5 años, viste, entonces me tengo que aguantar 5 años, me acomodo, armo, viste, una ranchada, viste, o sea, el tipo se Sí, sí. organiza. En vez de nosotros era la indefinición total. Sin embargo, ahí es lo que vos decías hoy,
nosotros empezamos lo que es el funcionamiento político, hasta en las peores condiciones, pero ya estando en la cárcel, ¿viste? Entonces los peronistas nos juntábamos naturalmente, los de la izquierda también, coordinábamos, decíamos, bueno, ¿qué política nos damos con los familiares? Vamos a denunciar esto, vamos a denunciar lo otro, vamos a denunciar que nos pegan, vamos a denunciar, ¿viste? Y ya empezás. Y cuando vas a una cárcel mayor, donde hay muchos más compañeros y mucho más organizados, más aún, cuando nosotros nos llevan a la cárcel del Chaco, ¿viste? Que fue en febrero del 77. O sea que de noviembre a febrero del 77 estuvimos en Candelaria, que es en la selva misionera. Y en febrero del 77 vamos al Chaco. Entonces ahí había una estructura organizativa impresionante, todas organizadas por pelotones, viste, qué sé yo qué. Y yo, viste, como me había escapado de la policía, viste, de un baúl del auto, y no había cantado a nadie, porque de hecho caí último, fui el último en caer. Viste, era intocable, viste. Pero había una diferencia política ahí respecto de mí, respecto de otros compañeros organizados, por ejemplo, en Montoneros, donde ellos decían que iban a tomar el poder. Y yo le decía, mirá, nos están matando a todos. Y entonces dice, ah, bueno, este compañero es un buen compañero, que no ha cantado a nadie, se escapó la policía, pero no hay que, digamos, no hay que seguir estrictamente sus análisis políticos. Le bajaron a todos los demás presos. Por eso hay que ver la situación de la época. Acá había un convencimiento que se podía tomar el poder. Sí, hay que leer el contexto, digo. Hoy es extraño hablar de eso, ¿viste? Pero en esa época se hablaba así, porque se suponía que iba a haber una contraofensiva popular, que la gente, el peronismo, no se iba a bancar a la dictadura. Pero como el peronismo venía de una derrota, a partir de Isabel, López Rega, toda esa gente, no estaba en situación de producir una contraofensiva popular contra la dictadura. Pero eso fue una equivocación y no se leyó bien la realidad. Y entonces se produjo una contraofensiva. ¿Qué se enteraban ustedes, Miguel, de afuera? Es más, teníamos más información nosotros que mi familia afuera, por ejemplo. Porque a nosotros nos escribían desde la Amnistía Internacional, nos escribían de los derechos humanos de Europa, México y de dentro del país. Todos los familiares. De las otras cárceles venían informaciones, ¿viste? Estaban todas las chicas, por ejemplo, en Devoto, que eran como 400, y también estaban en el centro neurálgico en Buenos Aires, ¿viste? Vos caes preso en el año 76 y ¿hasta qué año estás prisionero de los militares? Y yo estoy hasta que asume Alfonsín. Es más, Alfonsín era defensor de presos políticos y sobre todo de nosotros que no teníamos causa legal de ningún juez, ¿viste? ¿Qué fue la libertad para vos cuando retomaste la calle, cuando viste a tu familia? Y mirá, la verdad que fue como que me mareaba, ¿viste? La lejanía. Mi familia me había comprado un auto, ¿viste? Y yo me quise largar a manejar, ¿viste? Y miraba lejos así, me mareaba, tenía que parar. Vos fíjate, cuando estábamos en la cárcel, estábamos en el patio, suponete, y pasaba un avión, todos los presos mirando el avión. ¿Pero por qué era eso? Porque vos, el resto del día, vos tenés una pared cada 2 metros. No tenés perspectiva, ¿viste? Querés alargar la vista, ¿viste? O las nubes mirábamos, ¿viste? Todo el tiempo. Pero bueno, eso son cosas que le pasan a todos los presos, ¿viste? Yo te estoy contando un poco que en nosotros se agravaba por nuestra incertidumbre, ¿viste? Nunca podía saber qué iba a pasar. También estaban los errores que uno había cometido, sobre todo mucha gente que había tenido responsabilidad en algunos hechos políticos, de la cual se arrepentía. Entonces había todo un trabajo político, ideológico, de resistencia, no sé si me entendés, era como que vos te tenías que fortalecer. Bueno, el otro día casualmente, en una entrevista previa que tuvimos a esta, estuvimos hablando de la coraza que ustedes se fijaron o que tuvieron para poder soportar todas estas situaciones, ¿no? Primero
habíamos hablado de que había dos ejes, que uno era el funcionamiento político para resistir en la cárcel en esa época, la cárcel de la dictadura, ¿no? Que no es cualquier presidio. El funcionamiento político, ese es uno. Segundo, el humor como resistencia. Pero todo eso estaba como dentro de un marco de una coraza, en el sentido de que nosotros estábamos como muy para adentro, muy funcionamiento para adentro, ¿viste? Hablar con la mano, morse, ¿viste? Pelotones de funcionamiento. Y cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nos da una serie de beneficios y todo eso, es como que vos decís, bueno, acá se está ablandando la cosa, quiere decir que avanza el proceso, digamos, hasta de liberación en algún momento nuestro, ¿viste? Eso fue en el año 79. O sea que todavía Y le ahí faltaba un tiempo para que esto, estaba, sí, digamos... pero por eso, no estaba claro qué iba a pasar, pero por lo menos nos dieron para jugar, para hacer un partido semanal de fútbol, teníamos cartas, podíamos escribir cartas a los familiares, podíamos leer un diario, podíamos tomar mate con calefactores, ¿viste? Teníamos los gran metales, eso para calentar el agua. Ujú. Un montón de cosas que para nosotros era, ¿sabés qué? Era, porque la realidad se te achica, ¿viste? O sea, vos pasa una mosca, ¿viste? Y para vos ya es un acontecimiento, porque vos estás en una celdita que no pasa nada durante 24 horas. Me interesa el punto Entonces, del humor. ¿Cómo trabajaban el humor ustedes entre bueno, el compañeros? humor era un poco, nos cargábamos todo el día entre nosotros, después hacíamos obras de teatros, porque ellos nos daban, por ejemplo, a veces un recreo en el pabellón, ¿viste? Entonces, suponete, llegaba Navidad y nos iban a dar 1 hora o 2 horas en el pabellón, entonces preparábamos obras de teatro, medio todo en joda era, ¿viste? Ujú. Y después estaban los grupos por provincia, ¿viste? Que los del nordeste tienen una psicología poco más alegre que los pampeanos, por ejemplo. Porque ellos, viste, que están en la selva, viste que la música de ellos, viste, es una música de guaraní, el chamamé, viste, la polca, es alegre. eh, Ellos están en los patios, no están encerrados, viste, que le agarra el frío como nosotros. Claro. Entonces tienen otra relación y son tipos más alegres, ¿viste? Y entonces nosotros nos integrábamos a ese tipo de... Y hacíamos, por ejemplo, una revista carcelaria. En Chaco hicimos una revista que se llamaba De Penal en Penal, ¿viste? Y decía abajo, revista de deporte y no de traslados, ¿viste? Una cosa donde desarrollábamos también un anecdotario de lo que pasaba en el pabellón, ¿viste? ¿En dónde y Parecía en que qué la revista... momento ustedes se dan cuenta que la libertad estaba a punto de ser realidad? ¿Cuándo? Y Sí. después de las Malvinas, cuando pierden la guerra las Malvinas. En ese momento dijimos nos vamos, porque hasta ese momento no sabíamos. A nosotros nos habían hecho un consejo de guerra trucho. A mí me habían dado 18 años de reclusión, ¿viste? O sea que salía, no sé, pero cerca del 2000 más o menos. Imagínate, estábamos en el 80 o en el ¿Y eso cómo 79. te cayó en ese momento? Me cayó bien, porque la verdad que, ¿sabes por qué te digo que me cayó bien? Porque si el Consejo de Guerra lo presidía un general, podía dictar la pena de muerte. Cuando nos llevan al cuartel para hacernos el Consejo de Guerra y entra un coronel a presidir el Consejo de Guerra, ahí nos entramos a cagar de risa todos. Para darte 18 años de reclusión a un tipo de JP de un barrio de Posada, ¿cómo haces? Tenés que inventar historias, ¿viste? Claro. Entonces a uno le inventaban que usaba peluca, ¿viste? Que se caracterizaba todo, ¿viste? Se disfrazaba para... Entonces le inventaban delitos como si fuera que habían asaltado, ¿viste? Para robar armas, ¿viste? Esas cosas para justificar que te iban a dar 24 años de reclusión, porque encima ni siquiera de prisión, te decían 24 años de reclusión. Reclusión es que no puedes salir de la celda. Prisión es que estás en un régimen carcelario normal. Lo que no queríamos, que venga un general y que nos dicte la pena de muerte, ahí nomás. Porque si fusilan. entraba un general que le podían dictar, al igual que una ley marcial, digamos, los catalogaban como Claro, según militares. el, según, lo- según el Consejo de Guerra,
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tiene una reglamentación, ¿viste? Para los consejos de guerra. Cuando se va a dictar penas de muerte, aparece un general. Como a nosotros nos apareció un coronel, ¿viste? Nos agarró una alegría, porque o sea, nosotros éramos conscientes que esto es todo un problema político. O sea, nosotros sabíamos que en 5 años la realidad iba a cambiar, qué sé yo, de algún modo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque confiábamos en el peronismo, en la gente, en que el pueblo argentino no se va a caer una dictadura eternamente. ¿Entendés? Como nosotros no teníamos ningún delito, estábamos esperando que cambie la etapa política. Claro. Ahora, si viene un general, te dicta la pena de muerte, ya está, te mata. ¿Qué les pasó o qué te pasó a vos personalmente cuando llegan los primeros juicios a la Junta? Y bueno, no, eso era una cosa que a mí particularmente me sorprendió buenamente, ¿viste? Porque si bien yo pensaba que era lo que correspondía, no pensé que Alfonsín lo iba a hacer, ¿viste? Entonces, cuando se hizo el juicio, nos dimos cuenta que realmente los valores que tenía Alfonsín, ¿viste? O sea, que hay que reconocerlo, ¿no? Pero en ese aspecto yo te digo que eso consolidó mucho la democracia. ¿Por qué? Porque saldó, ¿viste? Saldó para la conciencia popular de que la dictadura había producido un genocidio, ¿viste? Y de eso no se vuelve. O sea, yo creo que ese presidente, más todos los organismos de derechos humanos, más todos los militantes, más todos los partidos que apoyaron, digamos, la sociedad produjo ese hecho político que fue determinante para que se establezca la columna, ¿viste?, fundacional de los derechos humanos en la Argentina, que para nosotros es una de las columnas de la democracia. ¿Viste? Porque hay un límite ético que no se puede sobreponer, que no se puede pasar. Nunca más una dictadura, nunca más las muertes, ¿viste?, así indiscriminadas de gente sin saber qué pasa. Eso nunca más. ¿Qué te pasa hoy, a más de 40 años del golpe, cuando pensás en los militares? Bueno, los militares hoy día no tienen nada que ver con esos militares, ¿viste? O sea, no, para mí están totalmente integrados al funcionamiento democrático, sumamente integrados. Fíjate que no ha habido, salvo los que se produjeron en la década del 80, ¿viste? Pero eso también fue saldado porque el pueblo salió a la calle. Como salió a la calle también cuando la corte esta quiso poner el 2 por 1. Fíjate vos que lo mismo que pasó cuando los carapintados se levantaron, pasó cuando la corte de Macri quiso poner el 2 por 1, que es que por un día que vos pasás en la cárcel te computan 2. Quiere decir que los genocidas que tenían supuestamente 15 años iban a estar 7 años y medio, ¿viste? Más buena conducta, más esto, más lo otro, a los 5 años salen. Y son genocidas. Se podría decir que a vos el humor y el arte, porque bueno, también sabemos que sos un gran artista, sí, ¿te han salvado un poco de todo el periplo que has pasado? Sí, porque vos con el arte podés trasladar un poco tu interior hacia afuera, viste que no es fácil muchas veces sacar muchas cosas en función de la sociedad. Incluso el arte a mí me ha ayudado como arquitecto, porque por ejemplo, yo cuando estaba restaurando una pulpería, suponete, ¿viste?, en el desierto pampeano, no podía recomponer el ámbito que había en ese momento, en el 1901, cuando se fundó la pulpería. Entonces yo la pintaba, la pulpería, en esa época, y donaba la pintura para que esté en el interior de la pulpería, cosa que cuando el tipo entra y ve toda la restauración de ese viejo almacén, ¿viste?, de 1900, en el desierto pampeano, ve en la pintura todo lo que era el entorno. O sea, me parece que de ese modo también sigue siendo una herramienta para rescatar el tema de la pintura. O sea, que no es solo que vos individualmente te pones en una actitud así como egoísta de querer sacar algo, ¿viste?, así tipo vanguardismo nada más, sino que hay también en el arte una parte de rescate de un montón de cosas que vos querés marcar.
También lo que fue la historia de lo que uno vivió con la dictadura. Sí que te quiero decir que el arte es muy completo para un montón de cosas. Y no solo la pintura y la arquitectura, porque uno, yo creo que la política es el arte de lo posible. O sea, me parece que es esa cosa de poder convivir, ¿viste? Y de poder trasladar tu interior, poder aportar cosas a los demás. En algunas cosas se llama arte, otras no, pero a mí me parece que esa cosa todo tiene que ver con el arte. El arte de vivir, el arte de aportarle a lo que vos puedas a la sociedad. En el caso nuestro, hemos asimilado mucho el tema de la democracia, ¿viste? Como que tenemos que defenderlo a todo nivel, ¿viste? Porque nosotros quizás fuimos un poco soberbios muchas veces en nuestra historia y no defendimos el sistema democrático como tendríamos que haber defendido. O sea, me parece que hay aprendizajes de parte nuestra también como militantes de la década de 70 que tenemos que reconocer, ¿viste? Nosotros, todos con los que yo hablo, somos profundamente democráticos y vamos a defender todo lo que sea la convivencia entre los argentinos, ¿viste? Aunque no nos guste. Siempre luchando contra el liberalismo, como lo hemos hecho siempre, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dejar para ir cerrando a la juventud, a lo que viene, a quienes no vivimos esa época? No, mirá, el mensaje es que nosotros creo que, ¿cómo te puedo decir? Cada generación vive su época, ¿viste? Nosotros no podemos tirar mensajes como diciendo, ustedes tendrían que hacer esto. Nosotros contamos nuestra historia para que se pueda trasladar nuestra experiencia a las futuras generaciones. Pero un traslado, digamos, que no sea un mandato, ¿viste? Ni un catecismo, por decirte algo, ¿ves? Es una experiencia que ha tenido aciertos, muchos, y errores. Errores políticos, pero no errores ideológicos. Nosotros seguimos con nuestra misma ideología. El país, un país mejor y con la gente contenta, ¿viste? Esas consignas de solidaridad, de igualdad, las seguimos manteniendo y luchando de algún modo dentro de la democracia por un país mejor, con mayor distribución de la riqueza, mayor productividad. O sea, seguimos con el mismo proyecto. Entonces, me parece que eso sí es interesante como hilo conductor, pero que no es el hilo conductor nuestro, porque cuando se hablaba de la patria grande en el siglo XIX, era eso, ¿cierto? La patria grande y el pueblo feliz, el desarrollo económico y después, digamos, la confraternidad, la igualdad, ¿viste? Están en el himno. Por lo tanto, nosotros seguimos eso. O sea, hay un hilo histórico que nosotros seguimos y con lo cual nos vamos a seguir identificando siempre. Por eso es que tenemos un orgullo de lo que fuimos. No por los errores políticos, pero sí por los aciertos ideológicos. Miguel, muchísimas gracias. Que sea justicia, memoria, verdad y nunca más. Bueno, muchas gracias a ustedes porque la verdad que ustedes son los que están, ¿cómo te puedo decir?, sintetizando toda esta teoría o esta práctica, porque la verdad que no es fácil porque a nosotros se nos hizo muy difícil. Y se nos hizo muy difícil trasladarlo porque fuimos reprimidos, fuimos encarcelados, fuimos muertos. Y entonces se nos hizo difícil trasladar nuestra experiencia hacia los demás.